¿Escuchan? Confírmame, porfa. ¿Sí? Ya, perfecto. Ahora, ¿me ven, chicos? Sí, ¿no? Creo que sí. Yo medio me veo. Ya, perfecto. Ahí, para que me vean un poquito más. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ariana Zafra, soy su asistente este año, bueno, este semestre en el curso de Derecho Procesal Penal 1. Junto al equipo de asistentes hemos creído bien poder hacer una serie de sesiones en las que ustedes puedan conocer un poquito más de lo que es el proceso e incluso poder profundizar en algunas instituciones que creemos es importante. Esta primera sesión es respecto de las etapas procesales a efectos de que ustedes puedan conocer ¿de qué va el proceso penal? ¿Cuántas etapas tiene? ¿Cómo funciona el proceso penal? ¿Qué hay en el proceso penal? Vamos a abarcar de forma bastante, en esta sesión de bastante general, bastante amplia, efectos que podamos tocar todo el proceso penal. Las instituciones en específico lo vamos a ir abordando a lo largo del semestre. Igual si tienen dudas con algunas instituciones las podemos realizar en esta sesión. Recuerden que su trabajo de investigación tiene que ir ligado al sílabo, entonces también la finalidad de esta sesión es que ustedes puedan más o menos conocer un poco el proceso para que puedan encontrar quizás alguna problemática dentro de este y puedan plantear sus trabajos de investigación o puedan orientarlo de una forma más correcta. No se sientan mal si es que quizás hay algunas cosas que voy diciendo que no van entendiendo. Es completamente normal, chicos. Yo sé que aquí hay muchos chicos que también están en talleres, han estado, o quizás por su propia afinidad al proceso penal, que han ido investigando un poquito más y que quizás por ese lado puedan sentir que hay algunos compañeritos que saben más que ustedes, pero es completamente normal a estas alturas del curso poder desconocer ciertas cosas, así que siéntanse en la total libertad de poder formular sus preguntas. Por más pequeña que ustedes crean que sea, por más quizás, vamos a decirlo así, tonta, porque no hay pregunta tonta, que crean que es, háganlas porque es así como vamos a aprender. Más o menos les digo cuál es la dinámica de esta sesión. Vamos a, bueno, la proposición que les quiero dar para esta sesión es que iniciamos primero de una forma general viendo lo que es el proceso penal. Para esto voy a usar una pizarra, que ya la tengo conectada con mi cuenta secundaria, más que una PPT, porque me parece que nos da más facilidad para poder escribir, tener una dinámica mucho más didáctica y una infografía bastante detallada que también se los voy a compartir por el grupo de WhatsApp. Si es posible, también lo voy a subir al Classroom para que lo puedan tener de guía. Es bastante detallada, así que lo van a poder revisar detenidamente y complementarlos con los artículos del Código Procesal Penal. No me gusta hablar mucho de, o sea, hacer mis asesorías y nombrar muchos artículos porque siento que a veces nos mareamos, pero si ustedes quieren profundizar, siempre está el código para que ustedes puedan ir consultando. Si me preguntan por algún libro de referencia, yo recomiendo el libro del doctor Cubas Villanueva, es el nuevo proceso penal. Es bastante claro, bastante sencillo para aquellos chicos que no aún están familiarizándose con el proceso y para aquellos chicos que quizás ya están un poco más, más acercados a ya conocen un poquito más por su propia práctica o por su propia interés en el curso. El libro del doctor César San Martín es sin duda alguna un buen libro para que ustedes puedan profundizar aún más. Pero si aún no tienen esos conocimientos, no se preocupen, para eso estamos nosotros, para eso está el curso y un gran apoyo es el libro del doctor Cubas Villanueva. Y como segunda parte del curso, segunda parte de la sesión, como sabemos que nuestra finalidad no es solamente hacer una clase teórica y que ustedes puedan saber en dónde se encuentra tal institución, en qué artículo se encuentra tal, o saber todo de memoria, sino también que les sirva esto en la práctica, tengo pensado para ustedes poder proyectar ciertas resoluciones judiciales, ciertas disposiciones fiscales, requerimientos fiscales, escritos de defensa, para que vean más o menos cómo todo lo que yo les voy diciendo se va plasmando en la práctica. Entonces, bajo esta estructura, vamos a empezar. Tengo entendido que ya están grabando la sesión. ¿Sí me confirmas, porfis? ¿Sí? Correcto. Lo que sí, te voy a pedir, porfa, que esta primera parte, la parte en la que vamos a hablar teóricamente, sí la vamos a grabar. La parte en la que vamos a desarrollar todo el proceso penal.
pero la parte en la que voy a proyectar las resoluciones judiciales por un tema de reserva de proceso, agradeceré, por favor, no se grabe. De todas formas, te voy a dar el alcance. Y a los chicos en forma general también les digo que esta segunda parte, que va a ser donde vamos a proyectar las resoluciones judiciales, las disposiciones, providencias y explicarles ya de forma más práctica lo que se da en el proceso, por temas íntegramente de seguridad de un propio proceso, porque lo que les voy a mostrar son procesos en curso, podamos tener las reservas del caso y por ello no se va a grabar esa segunda parte. ¿Ok, chicos? Voy a proyectar mi pizarrita, así que me avisan porfa si lo ven. Ya, creo que sí lo ven. Voy a checar. Ay, no sé cómo hacer esto. Supongo que sí. Ya. A ver, denme un minutito. Listo, chicos. Bienvenidos a lo que es el proceso penal. Vamos a empezar entendiendo que para cuando iniciamos un proceso previo a esto, debe haber una acción delictiva. Ahora, esta acción delictiva, y vamos a ponerla aquí como un tipo de acción penal, puede ser de índole privada o índole pública. Índole privada o índole pública. Cuando estamos frente a una acción penal de índole privada, es decir, que solamente se han afectado los intereses del agraviado, de la propia persona, vamos a iniciar aquellos procesos de acción penal privada que son determinados a través de la querella. En la querella vamos a ver aquellos delitos, por ejemplo, relacionados con el honor. La injuria, la calumnia, la difamación van a ser vistos a través de un proceso de querella, un proceso de acción privada. Es decir, en este caso, la persona que va a iniciar estos procesos es íntegramente la persona que ha sido afectada, que directamente el bien jurídico ha sido afectado. Por otro lado, tenemos los procesos de acción penal pública. En estos procesos de acción penal pública es donde va a intervenir el fiscal y donde vamos a poder llevar a cabo todo el proceso que nosotros vamos a estudiar en esta sesión, ¿ok? Primero, repaso, ubicarnos. La acción penal puede ser de índole pública o privada. Los procesos de acción penal privada se dan a través de la querella y es cuando existe la afectación de un bien jurídico solamente de la persona agraviada. Estamos hablando, por ejemplo, de los delitos contra el honor. Mientras que los delitos de acción penal pública son aquellas que van a ser perseguidas por el fiscal, son de interés social. En ese sentido, se dan a través del proceso que vamos a venir estudiando en esta sesión. Este proceso de acción penal pública va a tener 3 etapas. Pequeño paréntesis. Dentro, ya lo hemos visto en la clase de sistemas procesales, antes de la vigencia del Código Procesal Penal del 2004, está el Código de Procedimientos Penales de 1940. Este Código de Procedimientos Penales de 1940 tiene un corte inquisitivo, mientras que el Código de Procesal Penal del 2004 tiene un corte más acusatorio, mixto, garantista, ¿correcto? Bajo ese supuesto, vamos a trabajar con el Código Procesal del 2004. Bajo este modelo procesal, bajo este nuevo código, vamos a encontrar que el proceso penal se divide en 3 etapas, ¿ok? Vamos a separarlo así. Toda esta es la línea del proceso penal y tenemos 3 etapas. La primera etapa es la etapa de investigación, preparatoria. Ay, perdón por mi letra, tengo una letra horrible, más bien creo que voy a escribir así porque de otra manera no puedo, se me hace más difícil. De etapa de investigación preparatoria. La etapa del medio se llama etapa intermedia. Y la etapa final, ya mejoró mi letra, ¿vieron? Es la etapa estas 3 etapas son las que
nuestras instituciones, todas las instituciones que veamos a lo largo del curso están ubicadas en estas 3 etapas. Ahora, dentro de esta primera etapa, que es la etapa de investigación preparatoria, vamos a encontrar una subetapa. Esta subetapa es la etapa de diligencias. Bueno, no denominada etapa en realidad, porque es una subetapa. Vamos a denominarlo diligencias preliminares. Mientras que esta segunda subetapa de la investigación preparatoria es la investigación preparatoria formalizada. La etapa intermedia sí tiene una sola etapa en sí misma y el juicio oral son una etapa en sí misma dividida en 3 fases que ya lo vamos a ir viendo más adelante. Con esta estructura general, chicos, vamos a pasar a la infografía, pero necesito que tengan bastante claro esta etapa. Recuerden, este diagrama, este mapa. 3 etapas dentro del proceso penal. La investigación preparatoria, dividida en 2, diligencias preliminares e investigación preparatoria formalizada. La segunda es la etapa intermedia, una sola etapa dentro de la etapa intermedia. Y la etapa de juicio oral, que va a estar dividido en 3 fases. Lo vamos a ver ya en la infografía para no marearlos mucho. ¿Qué es lo que va a separar cada una de estas etapas? Y es importante que ustedes lo tengan bien en claro. El fiscal, vamos a irnos más acá, por eso es que me gusta trabajar con pizarra, porque la puedo mover. El fiscal, aquí tenemos al fiscal, aquí tenemos al juez, y aquí tenemos a la defensa. Aquí, no puedo ni escribir. Bueno, chicos, el fiscal puede emitir 3 tipos de escritos. Las disposiciones, los requerimientos y las providencias. El juez, autos, sentencias. La defensa, en mayoría, puede emitir escritos. Es que la defensa no es como que se establezca dentro de algún artículo los escritos que pueda presentar la defensa, por tanto, la mayoría de escritos que presentamos es a título de solicitud. Así que vamos a ponerlo aquí, solicitud. Bien, es importante que podamos entender qué cosa puede emitir cada uno de estos sujetos procesales, porque cada uno cumple una función diferente. El fiscal con las disposiciones lo que busca es poder dar una decisión motivada. Siempre es una decisión motivada, que va a tener incidencia dentro del proceso. Es decir, por ejemplo, va a determinar si es que un caso debe aperturarse o no. Va a determinar si finalmente una persona debe ser acusada o debe ser sobreseída. Vamos a precisar los términos un poquito más adelante. Por otro lado, tenemos los requerimientos. Los requerimientos, ya lo vamos a ver también, en la investigación preparatoria formalizada aparece la imagen del juez. En ese sentido, el fiscal tiene que pedir permiso, vamos a denominarlo así, a efectos didácticos, para poder realizar ciertas acciones. Este tipo de permisos lo va a solicitar a través de requerimientos fiscales, ¿ok? En ese sentido, el requerimiento es una petición al juez. Petición al juez. Las providencias son escritos de trámite para dar impulso a los procesos. Por ejemplo, un pedido de copias que presente la fiscalía es aquel que a través de una providencia la fiscalía va a decir sí, denle las copias, ¿ok? Entonces son para trámites, son efectos de trámite. Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Quedó claro esta primera parte de las etapas procesales y el tema de los escritos que puede presentar la fiscalía? Confírmenme, chicos, por fin, con un dedito arriba, aunque sea, poniéndome sí o poniéndome no. Para saber qué están ahí, chicos.
Sobre la providencia, claro. El tema de la providencia, sí, claro, no te preocupes. El tema de la providencia son básicamente escritos de trámite. Por ejemplo, yo defensa voy a solicitar, me voy a personar a la fiscalía. Voy a decir, hola, ¿qué tal, fiscalía? Obviamente de una forma más formal, básicamente es la idea. Hola, fiscal, soy Ariana Zafra, soy la abogada de Martita, que está siendo investigada por el delito de lavado de activos. El fiscal, como este es un pedido mío que no necesita mayor análisis, simplemente estoy comunicando que soy la defensa, a través de una providencia, que es un escrito que realiza el fiscal de mero trámite, va a decir, ok, téngase presente que la abogada Ariana Zafra ha presentado un escrito personándose a favor de Martita por el delito de lavado de activos en la carpeta fiscal tal, téngase por apersonada y facúltese a los derechos que mantiene la letrada a efectos de continuar con el proceso, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de escritos de mero trámite que va a hacer el fiscal se denomina providencias. Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, ya estamos a punto de terminar un plazo y el fiscal necesita pronunciarse sobre la responsabilidad de mi patrocinada? En ese punto ya va a emitir una disposición, es decir, una decisión fundamentada. Va a decir, sí, Martita cometió el delito porque hizo tal, tenemos los elementos tal, y la imputación va de tal. Esas cosas que necesitan motivación van a ser referidos por una disposición, que es unilateral, de hecho, es un poder que tiene el fiscal, que es a través de las disposiciones. Pero por otro lado tenemos el requerimiento, que es más una petición que realiza el fiscal al juez en determinados tipos de instituciones, por ejemplo, un requerimiento de prisión preventiva. Cuando yo fiscal digo, creo que existen los presupuestos suficientes para poder determinar una prisión preventiva. Por favor, juez, te voy a presentar mi requerimiento. Yo creo que el imputado Martita no tiene arraigos, la condena supera los 5 años, existen suficientes elementos de convicción para determinar que hay una sospecha grave o vehemente de que ha cometido el delito y por tanto creo que existen se cumplen los requisitos para la prisión preventiva. Entonces, por tanto, te solicito a ti, juez, me la autorizas para que Martita pase la investigación dentro de la cárcel. Entonces, este tipo de peticiones hacia el juez son determinados requerimientos. Hasta ahí, chicos, quedó claro los tres tipos de escritos que puede presentar el fiscal. Sí, perfecto, chicos. Genial. Autos y sentencias, creo que no hay mucho que abordar aquí. Los autos, al igual que las sentencias, son resoluciones judiciales que deben ser motivadas. Los autos son interlocutorios y las sentencias son finales. Por otro lado, la defensa puede formular solicitudes. ¿Cuáles son este tipo de solicitudes? Por ejemplo, solicito constituirme en actor civil, ¿no? Yo como defensa represento un agraviado, saben, el profesor lo comentó en la primera clase, para poder solicitar la reparación civil dentro de un proceso penal necesito constituirme en actor civil. Entonces, bajo esta constitución de actor civil es que realizo una solicitud para que se me conceda de esa forma, ¿no? Si bien es cierto, pueden cambiar de nombres, pueden ser requiero su judicatura, solicito su judicatura. En la defensa tenemos un poquito más de libertad a la hora de formular nuestros escritos, pero básicamente son solicitudes. Pueden ir desde la solicitud más básica, como es solicito se me remitan copias, hasta una más formulada, una más argumentativa, de, no sé, solicito constitución de actor civil, solicito, u otras de trámite, solicito, se me corre traslado de la disposición tal, del recurso de apelación tal. Podemos interponer también recursos impugnatorios, pero ahorita solamente vamos a ver proceso. ¿Bien? Ahora, se me olvida de algo. Ya, los términos que le decía. A lo largo de la infografía que les voy a presentar van a encontrar algunos términos que necesito que puedan entenderlos antes de proceder a analizar las etapas del proceso. El primer término es denuncia. ¿Alguien se anima a decirme qué es la denuncia, chicos?
No me digan que no saben, chicos. La denuncia, lo vemos todos los días. Anímense, chicos. Con sus propias palabras, chicos. Sí, es un momento procesal con el cual se inicia. Sí, no necesariamente es todo tipo de, no todo proceso va a iniciar con una denuncia. Van a haber notias criminis que son conocidas de oficio, que pueden iniciar un proceso, y justo lo vamos a ver en el, dentro de la infografía que les voy a presentar. Pero sí, con la denuncia damos inicio a un proceso. Ahora, si bien es cierto, hay una discusión de qué cosa da inicio a un proceso, la denuncia o la disposición de inicio de diligencias preliminares, vamos a decir a prima facie que sí, porque es la denuncia, el conocimiento de la notia criminis, de la noticia criminal, y que finalmente va a ser evaluada por el fiscal a efectos de determinar si un caso debe abrirse o no. Es la materialización del hecho de acción en materia penal, generalmente el inicio del proceso. La materialización del derecho de acción, exacto, sí, es la materialización del derecho el derecho de acción. Recordemos que el derecho de acción es el derecho que tienen todas las personas de poder, valga la redundancia, accionar el sistema judicial, dentro de ellos la tutela jurisdiccional efectiva, a efectos de poder obtener el amparo judicial respecto, sea de materia civil, un tema de conflicto de intereses, en temas de litigio privado o en proceso penal ante la comisión de un ilícito penal. Básicamente la denuncia es vamos a plasmar en este tipo de documento los hechos que van a ser materias de agravio adentro de una persona, en agravio de una persona. Bien, la denuncia no necesariamente es sinónimo de notia criminis. Toda denuncia representa una noticia criminal, pero las noticias criminales pueden darse a petición de parte, como lo es las denuncias a comunicación de parte, o de oficio, es decir, el fiscal por sí mismo prende la televisión, es el ejemplo que siempre damos, prende la televisión y ve una noticia y dice, oh, acaban de matar a una persona dentro de mi distrito fiscal, soy competente para esto, nadie ha denunciado, no ha llegado una sola denuncia, yo, fiscal, como he tomado conocimiento de manera extraoficial de este hecho delictivo, puedo iniciar acciones penales respecto a ello. Recuerden que el fiscal es el titular de la acción penal, ¿ok? El segundo término que me interesa que ustedes puedan conocer es el término archivo, y aquí voy a empezar en pares. Archivo y sobreseimiento. Estos dos términos son sinónimos, ¿ok? La matiz y la diferencia de estos dos términos es que vamos a hablar de archivo durante las diligencias preliminares. ¿Se acuerdan? Esta primera subetapa, vamos a hablar de archivo. Y durante esta segunda etapa, que es la investigación preparatoria formalizada, vamos a referirnos al sobreseimiento. Ambos significan, de forma general, que no hay una acción penal imputable a mi representado. Es decir, no ha habido, si bien es cierto, cada uno de estos va a responder a ciertos criterios mejor establecidos en el Código Procesal Penal, básicamente es que la acción penal no debe seguir y por tanto el caso debe ser descartado. Este tipo de concepto se refiere al archivo dentro de las diligencias preliminares o al sobreseimiento dentro de la investigación preparatoria formalizada. Ambos representan el mismo contexto, son sinónimos, lo que varía es básicamente la terminología. El tercer término, hasta ahí chicos quedó claro esa partecita. ¿Sí? ¿Me confirman chicos, porfis? Bien, si creen que por momentos no estoy siendo clara, se me está pasando algunas cosas o estoy usando terminología que no logran entender, me lo dicen con toda confianza para poder repetirlo, reformularlo, para que ustedes puedan tener un poquito más de entendimiento de esto, ¿ok?
¿Quién archiva? Archiva el fiscal. El fiscal de forma unilateral dispone el archivo a través de en las diligencias preliminares. El fiscal es quien archiva. El sobreseimiento también se va a dar por el fiscal, va a formular un requerimiento de sobreseimiento, pero este va a estar a control judicial. Ya lo vamos a ver más adelante en la diapositiva, en la infografía. Lo siguiente son los elementos de convicción y volvemos con los pares. Los elementos de convicción y la prueba. Esto es algo que al doctor, y esto sí les sugiero, estén muy atentos. El doctor es muy específico con ciertas terminologías. Creo que yo también he heredado ese tipo de matiz e intento ser lo más correcta a la hora de hablar en términos propiamente procesales, propiamente penales. Así que los invito a que ustedes también lo puedan hacer, porque sin duda alguna cuando inician a trabajar es algo que quieran o no va a terminar marcando cierta diferencia entre otros de sus compañeros. Les comento, los elementos primero, para que haya prueba, es necesario que éste pase por un proceso. Es decir, va a haber como se lo explicaba una de sus compañeras, un tipo de metamorfosis de un elemento de convicción a una prueba. Es básicamente, por concepto, lo mismo. Algo que va a generar convicción, sea el elemento de convicción en el fiscal o la prueba en el juez de un determinado hecho. La diferencia es básicamente el momento en el que nos vamos a encontrar. El elemento de convicción va a tener un tipo de metamorfosis para recién convertirse en prueba. Vamos a verlo en nuestro gráfico. Durante toda la investigación preparatoria formalizada, durante toda la investigación preparatoria, sea las diligencias preliminares o la investigación preparatoria formalizada, vamos a encontrar elementos de convicción. Es decir, los elementos de convicción van a basarse en todos aquellos actos de investigación, en el resultado del acto de investigación. Por ejemplo, yo, Ariana Fiscal, como acto de investigación propongo en mi disposición inicio el proceso, llega la denuncia y digo, ok, si hay suficientes actos para iniciar una investigación, dispongo el inicio de investigación preliminar y cito a Juanita que me rinda su declaración. Este acto procesal se llama declaración. En este caso, vamos a decir que Juanita es un testigo, declaración testimonial. Este acto de investigación va a tener un resultado, va a tener un producto. El producto de esto es el acta de declaración. Este acta de declaración constituye un elemento de convicción que al momento de transcurrido el plazo y cuando llegue el momento en el que yo emita mi pronunciamiento, sea mi disposición de formalización, mi disposición de archivo, voy a valorar todos los elementos de convicción que haya podido recabar y finalmente ver si es que hay indicios suficientes para poder formular mi disposición de formalización, mi disposición de archivo, si hemos pasado una investigación preparatoria formalizada, mi requerimiento acusatorio, sobreseimiento o mixto. Pero ¿qué pasa? En la etapa intermedia tenemos un tipo de metamorfosis, que es justamente lo que les decía, y podemos ofrecer prueba, está el momento de ofrecimiento, el momento de la valoración y el momento de la aceptación. Cuando el elemento de convicción es ofrecido, es valorado, es aceptado, pasa al juicio oral como prueba. Entonces, si se dan cuenta, la prueba y en el elemento de convicción puede tener la misma matiz, la misma idea principal, pero va a variar el nombre a razón de la etapa en la que nos encontremos, ¿ok? Ahora, hasta ahí, chicos, todo lo que les he explicado ha quedado claro para ya pasar con la infografía. ¿Me confirman, por fin? Ya, perfecto. Entonces, pasamos con la infografía ahora sí para poder conocer un poquito más de lo que es el proceso penal. Ya. Esta infografía me gusta mucho
porque es bastante precisa, ha estado bastante bien elaborada. Les cuento quizás la historia de cómo lo encontré para poder ir afianzándonos un poquito. No, Pablo no lo hizo. Esta infografía, les cuento, yo ahora trabajo en defensa, ya llevo un poco más de un año trabajando en defensa, pero antes trabajaba en fiscalía. Y justo cuando realicé este cambio de fiscalía a defensa, me mandan a hacer los famosos seguimientos. Para los que no saben qué es un seguimiento, es básicamente ir a la fiscalía de manera presencial a impulsar tus casos. Es decir, si tu jefe te dice que no te han remitido copias, vamos a lo más sencillo. Has hecho una solicitud de copias y no te la han remitido, te mandan a ti a ir a la fiscalía a que... Yo a las 8 de la mañana ya estaba ahí impulsando mis copias. Vas a las fiscalías a pedir que por favor se acelere tu proceso de copias. Entonces a este tipo de actividades se le llama impulso y son actividades propias de un practicante. Además de obviamente redactar, conocer el proceso penal y todo ello, pues son actividades propias de la cancha de un practicante penal. Y es así como en una fiscalía, logro en Lima Norte, si no me equivoco, veo que estas infografías estaban pegadas y me parecen súper interesantes porque ya en ese tiempo era asistente y me parece que es un muy buen material para que ustedes puedan conocerlo. Así que aprovechen tomarle foto y ya tenerlo de PDF, y con esto ha sido lo que hemos estado trabajando con las distintas bases, y con ello hemos podido explicar de una forma bastante clara de lo que es el proceso penal. Así que empecemos. Cuando hablamos del proceso penal, ya les comentaba, teníamos 3 etapas. La etapa de investigación preparatoria, tanto las diligencias preliminares como la investigación preparatoria formalizada, la etapa intermedia y el juicio oral. Vamos a empezar con esta primera subetapa, las diligencias preliminares. Les contaba respecto de la nota criminis. A veces puede ser una denuncia formulada de parte, es decir, a mí me sucede un acto delictivo, me roban, por ejemplo, el celular, voy a la policía y denuncio. Es más, también la denuncia no solamente puede ir respecto de la policía, también podemos formular una denuncia directamente al Ministerio Público. Normalmente los estudios formulamos denuncias directamente al Ministerio Público, ¿no? A menos de que sea un caso de turno, es decir, que acaban de pasar los hechos y que muy probablemente sí se formula una denuncia de forma verbal ante la policía. Pero de forma general, las denuncias dentro de los estudios son dirigidas a los despachos fiscales, mesa de partes única. Una vez tenía la noticia criminal, la voy a cambiar de colorcito. Pasamos a la denuncia. ¿Alguien me puede decir quiénes son los obligados a denunciar? ¿Alguien sabe? Hay sujetos obligados a denunciar y otros que no están obligados a denunciar. ¿Alguien sabe quiénes son los sujetos obligados? A ver si yo... Correcto, Sio. Como dice su compañera, chicos, existen sujetos obligados y sujetos no obligados. Dentro de los sujetos obligados a denunciar vamos a tener, exacto, también a los funcionarios o servidores públicos, tenemos a los docentes y tenemos... hay uno más, a ver, permítanme. Y a los doctores. Correcto, exacto, al personal de salud. Y también tenemos a sujetos no obligados a denunciar. Estos van a ser aquellos que por el propio ejercicio de sus funciones, el propio ejercicio profesional, conozcan ciertas actividades criminales a las cuales no están obligados a denunciar. Por ejemplo, el tema de los abogados, ¿no? Ahora, otro de los sujetos no obligados a denunciar
A ver, chicos, un ratito. Ya, chicos, perdón. Otro de los sujetos no obligados a denunciar son los familiares al tener cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. ¿Ok? Bien. Vamos a referirnos a la denuncia como un inicio de como la noticia criminal por excelencia, ¿no? Ya les comenté que igual el fiscal puede conocer ciertos actos criminales de oficio y con ello también puede iniciar un proceso penal. Cuando la denuncia llega a través de mesa de partes única, les comento ya efectos prácticos, las mesas de partes son por determinados distritos fiscales, son organizados en determinados distritos fiscales y tenemos la mesa de partes única y la mesa de partes de cada uno de los despachos. Dentro de la mesa de partes única van a recibir nuestra denuncia y van a después derivarlos a la mesa de partes de cada una de las provincias por los criterios de competencia. Recuerden que dentro de los criterios de competencia, bueno, ya lo vamos a ver más adelante en clase, tienen el criterio territorial, por especialidad, pero también uno de ellos es por turno. Entonces, dentro de mesa de partes única va a conocer todos los procesos, por ejemplo, del distrito fiscal del territorio de Miraflores, Urquillo, San Borja, provinciales corporativas, es decir, todos los delitos que no sean especializados, violencia tiene su propia fiscalía, corrupción de funcionarios tiene su propia fiscalía, lavado de activos tiene su propia fiscalía, pero todos aquellos delitos que no sean estudiados dentro de estas, no sean vistos dentro de estas fiscalías especializadas, van a ser vistos por las fiscalías comunes, ¿no? Las corporativas penales. Y luego esta mesa de partes única, a criterio de turno, va a mandar de forma aleatoria a las fiscalías provinciales a determinados despachos, por ejemplo, primer despacho, segundo despacho, tercer despacho, para que puedan conocer ciertos casos y no todas se aglomeren en uno solo. ¿Bien? Cuando llega a despacho fiscal, el fiscal conoce la denuncia y tiene dos opciones. La primera, y esto no lo pone el PPT, la primera es tener un archivo liminar. Un archivo liminar y el segundo es iniciar investigación. Iniciar investigación. Chicos, ¿me escuchan bien? ¿Me confirman por fin? ¿Sí? Ya. Si hay alguna interferencia así o escuchan un poquito más de bulla, me avisan para poder moverme del lugar, porfa. ¿Sí? Bien. El fiscal puede disponer, apenas conoce de la denuncia, un archivo liminar, es decir, aquellas denuncias que no tienen ni pies ni cabeza. Por ejemplo, yo persona denuncio que vino un extraterrestre y me jaló el cabello y me hizo una herida en la cabeza, entonces lo denuncio. Esta denuncia no tiene ni pies ni cabeza y el fiscal de prima facie puede disponer un archivo liminar, obviamente a través de una disposición de archivo liminar debidamente motivada, chicos. ¿Ok? El secreto aquí está en la motivación. Pero ¿qué pasa cuando sí existen indicios mínimos de que se ha cometido un delito? Es decir, los hechos que te narro son coherentes. Es más, ni siquiera tengo que presentar absolutamente nada. Simplemente yo como persona te estoy narrando que estaba caminando por las afueras de San Marcos a las 10:30 de la noche cuando acaba la clase, llamé a mi papá por teléfono y me jalaron el celular. Mi simple narración coherente ya da indicios de la comisión de un delito. En ese sentido, el fiscal dispone el inicio de investigación. ¿Ok? El fiscal puede disponer que la investigación sea llevada a cabo en sede fiscal o en sede policial. ¿Ok? Hay una ley, es el decreto legislativo 12.301, que justamente dispone o pretende determinar lo que es la acción penal realiza un tipo de partición a la acción penal referido a la conducción la conducción del proceso de forma práctica y la conducción del proceso de forma más teórica, llamémoslo así, en el que busca darle la conducción práctica a la policía, quitándolo como una de las facultades del Ministerio Público, ¿no? Como una de las acciones propias de la autonomía del Ministerio Público.
Realiza este tipo de bipartición, si bien es cierto aún no ha habido pronunciamientos del Tribunal Constitucional respecto a esto, es bastante cuestionado. El doctor César San Martín, por ejemplo, en una de sus ponencias refiere de que este tipo de acciones carece de fundamento total al determinarse una bipartición de la acción penal que no está determinada en el Código Procesal Penal y en ningún otro fundamento, sino que simplemente los congresistas han decidido partir la persecución del delito en dos, en temas prácticos y en temas netamente de determinación de diligencias, dándole esta potestad a la Fiscalía. Sin embargo, al no haber pronunciamientos, aún el conductor de esta acción práctica es la policía, ¿ok? Eso solamente para que lo tengan claro, porque con estas nuevas modificaciones a veces seguimos trabajando bajo el Código Procesal Penal, pero existen leyes complementarias, normativas complementarias, que finalmente terminan como que dando mayores precisiones. Volviendo a nuestro punto. El fiscal dispone el inicio de la investigación. Puede disponerlo en sede fiscal, es decir, va a disponer, él mismo va a realizar todas las diligencias que refiera. Por ejemplo, una de las diligencias en lavado de activos va a ser oficiar a la SBS. Él mismo realiza el oficio o lo deriva a la policía. Por ejemplo, una de las diligencias debe ser la toma de declaración, lo manda a la policía y el policía es quien toma la declaración. Dentro de esta disposición de inicio de diligencias preliminares es un documento que va a emitir la Fiscalía, por eso les hablaba de disposiciones, requerimientos y providencias. Es un documento, es un escrito que va a emitir la Fiscalía a efectos de disponer, primero, plantear los hechos materia de investigación, ya lo vamos a ver de forma práctica en este segundo momento de la sesión. Establecer hechos, materia de investigación, establecer el delito que va a ser materia de investigación y finalmente las diligencias que van a ser actuadas. Sea que se aperture en sede policial o sea que se aperture en sede fiscal, en cualquiera de estos dos se van a plantear diligencias y las diligencias que sean dispuestas en la disposición de investigación preparatoria, en la disposición de inicio de investigación preliminar que va a ser dispuesto a la policía debe cumplir con los actos de investigación que están en esta disposición. Y bueno, en sede fiscal, el propio fiscal lo va a hacer. Los plazos de diligencias preliminares como tal no lo vamos a encontrar en el Código Procesal Penal. Lo que vamos a encontrar en el Código Procesal Penal son los plazos de investigación preparatoria formalizada. Pero existen pronunciamientos del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema, específicamente en el caso de Keiko, en el cual se plantea que el plazo de investigación preliminar va a ser igual al de investigación preparatoria. Es decir, para esto vamos a encontrar tres distintos plazos. Para casos sencillos vamos a tener 120 días, prorrogables hasta 60 días, casos complejos 8 meses y casos de criminalidad organizada 36 meses. Depende a dónde nos califiquemos cada uno de nuestros casos, va a ser el plazo determinado. No sé, es un caso simple, es decir, no hay pluralidad de investigados, solamente hay un investigado, hay un imputado, hay un agraviado, no refiere a muchos actos de investigación, no sé, solamente le arrancharon el celular, con 120 días, sube. Hay otro en el que sí, es un delito de estafa, por ejemplo, es un delito mucho más complejo, hay una pluralidad de agraviados, una pluralidad de imputados, se cumplen los requisitos para declararlo complejo, se determina un plazo complejo por 8 meses, prorrogable por 8 meses más. Y por otro lado tenemos los procesos de criminalidad organizada, es decir, hay una estructura criminal, hay una distribución de roles, son delitos de mucha mayor complejidad, 36 meses. Ahora, después de requerir las actuaciones, va a determinar si, con todo lo que tiene, todos los elementos de convicción que ha logrado recabar durante la investigación preliminar y durante la investigación preliminar, todas las diligencias, sea en sede policial o en sede fiscal, vamos a determinar si el fiscal va a determinar si los hechos denunciados constituyen delito o no constituyen delito. Si constituyen delito, va a emitir la disposición de formalización de investigación preparatoria. Si no constituye delitos, va a disponer el archivo del caso. Ahora, ¿qué pasa si yo soy defensa y soy
soy abogado de la parte agraviada. Yo denuncio que Juanito, dueño de una... Bueno, a ver, no, algo más sencillo. Juanito me ha ranchado el celular. El fiscal dice, no, yo he hecho mi investigación y no te has robado el celular, dispongo el archivo. Yo como parte agraviada me veo afectada por esta decisión que ha tomado la fiscalía. Tomo conocimiento que de la carpeta fiscal existen diversos actuados que referirían que, en efecto, me ha robado el celular. Hay cámaras de seguridad que lo identifican. Hay declaraciones de testigos que lo identifican. Yo lo identifico como la persona que me ha robado el celular. Hay un acta de inspección personal en el cual han encontrado mi celular. Entonces, existen suficientes elementos para disponer la formalización de investigación preparatoria. Sin embargo, el fiscal le ha dado la gana de archivarlo. Yo, como parte agraviada, lo que puedo hacer es solicitar la elevación de actuados. En este caso, es un tipo, vamos a llamarlo así, de medio impugnatorio. Solamente por temas didácticos lo vamos a llamar medio impugnatorio, en el que yo voy a cuestionar la decisión del fiscal y finalmente voy a solicitar que se formalice la investigación. Interpongo mi recurso de elevación de actuados, se llama, normalmente lo decimos REA, recurso de elevación de actuados, y dentro de los 5 días que establece el código, y el fiscal superior, es decir, este caso fue visto por la Fiscalía Provincial, el fiscal superior va a conocer mi recurso de elevación de actuados, la totalidad de los actuados, y él va a disponer si existen suficientes elementos y la Fiscalía ha hecho muy mal en archivar mi caso, o si por el contrario confirma el sobreseimiento, el archivo referido por la Fiscalía a efectos de que ya mi caso quede completamente archivado y ya no, con ello ya no se pueden interponer más recursos. ¿Ok? Este es el recurso de elevación de actuados. Pero ¿qué pasa cuando sí constituye delito? Cuando después de la investigación preliminar el fiscal considera que sí existen indicios de la comisión de un ilícito, va a realizar la formalización de investigación preparatoria a través de una disposición. ¿Ok? Ahora, si bien es cierto, vamos a tener medios dentro de esta investigación preliminar, vamos a poder llegar a un acuerdo reparatorio, a una acusación directa, a un proceso inmediato. El proceso inmediato es un proceso especial, entonces, en ese sentido, daríamos por concluida la acción penal, ¿no? Pero no, perdón, en el proceso inmediato no. Vamos a ver una celeridad. Perdón, chicos, por un momento me estoy distrayendo con con algunas cositas. Un ratito. Ya, chicos, ahora sí creo que me escuchan mejor. Perdón. ¿Se me escucha bien? ¿Se escucha ruido de fondo o algo? Me confirman, por favor. Todo bien. Ya, ahora sí, nos vamos de largo. Hasta las 11. No, mentira. Sé que tienen otras cosas que hacer también. Bien. Si se constituye delito, el fiscal va a disponer la formalización de investigación preparatoria. Bien. Dentro de las diligencias preliminares, el fiscal puede solicitar si hay un acuerdo a un principio de oportunidad, un acuerdo reparatorio, que es básicamente un acuerdo entre las dos partes, la parte agraviada, el fiscal en representación, en representación de la parte agraviada también puede intervenir, y el investigado a efectos de que no se continúe con la acción penal, se dé por archivado el proceso por una determinada cuantía económica. ¿Ok?
¿ok? Este tipo de acuerdos, el acuerdo reparatorio, el principio de oportunidad, no deja antecedentes penales, sí policiales, pero no penales, y los policiales son de eliminación sencilla, a efectos de que pues, se pueda obtener por ambas partes un tipo de beneficio y sobre todo una celeridad, porque recuerden que los procesos penales demoran años, entonces si se llega a un acuerdo entre las partes, pues, y se cumplen las pretensiones civiles, lo que busca la parte agraviada, finalmente es se da por concluido el proceso, ¿no? Hay ciertos requisitos, sí, que no sea un delito mayor a 2 años, que no haya, que la persona que lo solicita, el investigado, no sea habitual o reincidente, que no se haya acogido a un principio de oportunidad dentro de los 5 años, que no sean delitos que afecten de forma grave el bien jurídico protegido, entre otras cosas, ¿no? Un dato curioso es que ustedes conocen perfectamente este accidente que sucedió, el derrame de petróleo que hubo en el distrito fiscal de Ventanilla, bueno, en el distrito de Ventanilla. Este caso se solucionó, o sea, decirlo así, por un principio de oportunidad. Básicamente, Repsol pagó un determinado monto a la Procuraduría a efectos de que cese la acción penal, ¿no? Sin embargo, hubo un cuestionamiento, se destituyó al fiscal y todo eso, pero en principio se había solucionado por un principio de oportunidad, un acuerdo reparatorio. ¿Correcto? Cuando se dispone la formalización de investigación preparatoria, pasa algo que marca el proceso penal y específicamente la etapa de investigación preparatoria. Como les había comentado, teníamos dos subetapas, las diligencias preliminares y la investigación preparatoria formalizada. La investigación preparatoria formalizada. La diferencia entre estas dos subetapas es que las diligencias preliminares, quien va a tener la acción penal sin ningún tipo de cuestionamiento, es el fiscal. Es decir, el fiscal es amo y señor de esta subetapa procesal. Mientras que en la investigación preparatoria formalizada aparece la imagen del juez de investigación preliminar, de investigación preparatoria, el famoso JIP. Este juez va a ser quien tenga cierto control respecto de las actuaciones de la fiscalía. Es decir, si hay una vulneración del plazo. Ahora, les comentaba, existen plazos establecidos ya en el Código Procesal Penal para la investigación preparatoria formalizada que por aspectos jurisprudenciales se aplica también a las diligencias preliminares. 120 días, 8 meses, 36 meses. ¿Ok? Este tipo de plazos son los plazos legales, es decir, aquellos plazos que van a estar determinados dentro del Código Procesal. Pero no todo plazo legal es un plazo razonable. El plazo razonable más bien refiere a cuál es el plazo real en el cual la fiscalía debería actuar ciertos tipos de elementos. Es decir, yo, por ejemplo, dispongo un caso que es complejo, 8 meses de investigación preliminar para realizar 2 declaraciones. Es totalmente irrazonable. ¿Es así? En ese sentido se habla de plazos legales y plazos razonables. Si existe una vulneración al plazo, se puede interponer un recurso a efectos de tutelar. Es el denominado control de plazos. Ahora, esto se ve potenciado en la investigación preparatoria formalizada, porque es aquí donde vamos a tener un control judicial. ¿Ok? El JIP va a tener ciertas acciones. Por ejemplo, les comentaba los requerimientos, que el fiscal finalmente formula ciertas solicitudes al juez a efectos de que éste les declare fundados sus requerimientos y por tanto pueda realizar ciertos actos de investigación, como por ejemplo sería un levantamiento de secreto bancario, un levantamiento de secreto de comunicaciones, o puede disponer ciertas medidas cautelares, como por ejemplo podría ser una prisión preventiva, ¿no? Entonces, es este juez quien finalmente va a conocer todos los actos que proponga la fiscalía, los actos en los que sustenten sus requerimientos de fiscalía y finalmente disponer si declara fundado o no sus requerimientos. Va a actuar básicamente como un control de lo que realice la fiscalía. Ahora, una vez terminada la investigación preparatoria formalizada, vamos a irnos, el fiscal va a tener la decisión de formular un requerimiento de sobreseimiento o un requerimiento acusatorio o un requerimiento mixto. El requerimiento de sobreseimiento básicamente es determinar que el imputado
no ha cometido delito, o bueno, no es que no haya cometido delito, porque aquí también hablamos de grado de sospechas, pero no quiero marearlos mucho todavía. Así que vamos a decir que básicamente no existen suficientes elementos para poder imputarle a una persona la comisión de un delito, y en ese sentido formula un requerimiento de sobreseimiento. Por otro lado, puede formular la acusación si considera que los elementos recabados durante toda la investigación sí son suficientes para poder imputar y continuar un proceso, formula un requerimiento acusatorio. Y si cree que, por un lado, no sé, a Juanito se le imputaron 2 delitos, el delito de robo y el delito ay, no sé, no se me ocurre, vamos a decirlo, homicidio, ¿ya? Y el fiscal dice, no, sí hubo homicidio, pero no hubo robo. En ese sentido, voy a sobreseer por robo y voy a dejar el delito de homicidio para seguir y formular la acusación, que esto pase y que siga el proceso. En ese caso se da un requerimiento mixto. Pueden darse por delitos o pueden darse por personas, cuando hay pluralidad de investigados. Por ejemplo, está investigado Pepito, Juanito y María. El fiscal dice María sí cometió el delito, Juanito no cometió el delito y el otro tampoco cometió el delito. Entonces, realiza un requerimiento mixto en el cual desprende de responsabilidad a 2 personas y acusa por otro. ¿Ok? Hasta ahí, chicos, la investigación preliminar quedó lista, la investigación preliminar y preparatoria. ¿Quedó entendida? ¿Sí, chicos? Ya. Antes de continuar, quiero volver un ratito a la pizarra inicial, porque creo que hay algo que es importante que ustedes tienen que saber. ¿Dónde está? Bueno, ya no lo encuentro. Vamos a abrir otra. Ya. Cuando yo les dije que había aquí, que todo esto era, que dividíamos el proceso en 3, ¿verdad? La investigación preparatoria, la etapa intermedia y el juicio oral. Y les dije que aquí vamos a encontrar 2. Las diligencias preliminares y la investigación preparatoria formalizada. Ya. Les hablé de disposiciones, les hablé de requerimientos y les hablé de providencias. Pero tienen que saber para que haya el inicio de cada una de estas etapas o subetapas, vamos a encontrar ciertas disposiciones, ciertos autos, ciertos documentales que van a ser necesarios para poder realizar estas particiones. ¿Ok? Empezamos por la denuncia. Conocemos la denuncia, la noticia criminal. Para que esta denuncia, inicie en un proceso penal, aquí el fiscal debe disponer el inicio de investigación preliminar y lo va a hacer a través de la disposición de investigación preliminar. ¿Ok? Este de aquí es un documento, es un escrito que les voy a mostrar más adelante. ¿Ok? Con esta disposición de inicio de diligencias preliminares, vamos a tener toda esta primera subetapa. Aquí el fiscal va a determinar lo que les comentaba, cuáles son los hechos investigados, cuáles son el delito que se va a investigar. Puede abrirse por los que resulten responsables cuando no exista la identificación del sujeto, o si no, contra una persona en específico. Durante la investigación preliminar, las diligencias preliminares, lo que vamos a hacer es finalmente identificar a las personas que hayan cometido el delito. Es la finalidad, realizar los actos urgentes e inaplazables que se refieran a la obtención de elementos de convicción, identificar a las personas que hayan cometido el delito y asegurar ese tipo de acciones, ¿ok? Cuando pasemos esta subetapa de diligencias preliminares, y para pasar a la investigación de preparatoria formalizada, vamos a tener un pequeño corte.
En esta parte de aquí, el fiscal, para pasar de diligencias preliminares a la investigación preparatoria formalizada, va a disponer la formalización. Y esto se hace a través de la disposición de formalización de investigación preparatoria. Ok. Ahora, cuando termina esta disposición de investigación preparatoria, lo que va a hacer es habilitarnos para toda esta otra subetapa de investigación preparatoria. Cuando termina este plazo, es decir, vamos a ponerlo cuando no hay prórroga, en un caso simple, tenemos acá 120 días. Hemos investigado de forma preliminar. Creemos que hay suficientes indicios para formalizar la investigación. Dispongo en la formalización de investigación preparatoria. Tengo otros 120 días más. Pasan mis 240 días y yo, fiscal, creo que ya tengo suficientes elementos para poder acusar a una persona. Aquí es donde viene el requerimiento acusatorio, el requerimiento de sobreseimiento y o el requerimiento mixto. Estos requerimientos, cualquiera de estos, va a habilitar a pasar a la etapa intermedia. En esta etapa intermedia, después de todo lo que vamos a ver en la infografía, vamos a requerir otro documento para poder pasar al juicio oral. Si se dan cuenta, es como que es etapa, disposición, etapa requerimiento, etapa auto, ¿ok? Es básicamente, de formas más sencillas para poder resumirlo todo, etapa, documento, etapa, documento, etapa, documento, etapa y sentencia, ¿ok? Para cada una de estas particiones de las etapas vamos a requerir un documento, sea una disposición, sea un requerimiento, sea un auto. Para pasar de la etapa intermedia al juicio oral, vamos a tener el auto de enjuiciamiento. ¿Ok? Y cuando ya tengamos todo, ya actuemos, hayamos presentado los alegatos iniciales, la actividad probatoria, el alegato final, vamos a emitir, el juez va a emitir una sentencia. Y con esto se da por terminado el proceso. ¿Se pueden interponer recursos impugnatorios? Sí, se pueden interponer recursos impugnatorios y va a seguir su curso. Pero básicamente esto es el proceso penal. ¿Ok? Ahora, ¿hasta ahí me entendieron, chicos? Sí, ya, perfecto. Continuamos entonces. Ya hemos pasado a la primera parte, tanto la investigación preliminar como la investigación preparatoria formalizada. Si creen que estoy yéndome un poquito por las ramas o así, chicos, me avisan para poder volver al punto, ¿sí? Mi idea es que ustedes también puedan entenderlo, si creen que me estoy yendo más allá de eso, si creen que ya estoy abordando otros temas que a ustedes les parecen muy ido de la matriz, igual me avisen, ¿sí? Mi función principal y mi objetivo principal en esta sesión es que ustedes puedan entender de forma preliminar cómo funciona el proceso. Ya después iremos viendo cómo se va dando ciertas instituciones dentro de él. A ver, aquí, ¿qué es la incoacción y en qué etapa se da? Ok, el tema de la incoación es respecto del proceso inmediato. Nosotros hablamos ahorita del proceso penal en general, el proceso común. Sin embargo, existen ciertos procesos específicos que son, procesos especiales, en este caso el proceso inmediato, que básicamente lo que hace es saltarse toda la investigación la investigación preliminar y en parte la investigación preparatoria. Para cuando se formula un requerimiento de proceso inmediato, primero el fiscal lo que hace es solicitar al juez a través de un requerimiento, se incoa el proceso inmediato, tenemos una audiencia de incoación, que es básicamente que se cumplen los requisitos del proceso inmediato
que hayan suficientes elementos de convicción o que haya sido un proceso de flagrancia. Básicamente, en los delitos, y está establecido en el Código Procesal Penal, la Fiscalía donde más inicia este tipo de procesos es en la omisión a la asistencia familiar o en casos donde existe el turno fiscal y, bueno, hay detenidos, ¿no? Normalmente en estos, por ejemplo, conducción en estado de ebriedad también es otro supuesto legal establecido para este tipo de procesos inmediatos. Se da la audiencia de coacción de proceso inmediato donde se verifican que se cumplen los requisitos y después tenemos una audiencia ya netamente para discutir el tema de la acusación, ¿no? Y con ellos ya se da como que un proceso mucho más célere, omitiendo ciertas partes. Se omite tanto la investigación preliminar como la investigación preparatoria formalizada. Ya no se realizan más actos de investigación, sino que simplemente se incoa el proceso. Si es aceptado, se formula la acusación fiscal en el plazo que se determina. En ese sentido, se vuelve mucho más célere el proceso. El proceso, el requerimiento de sobreseimiento sí o sí abre la etapa intermedia. En la etapa intermedia, cuando se realiza el requerimiento de sobreseimiento, en la etapa intermedia lo que se va a discutir es básicamente una pequeña audiencia de control de sobreseimiento. Y esta audiencia de control de sobreseimiento se da en la etapa intermedia. Entonces, básicamente sí. Si bien es cierto, la etapa intermedia, cada vez que nos hacen referencia a esta etapa, vamos a referirla como un cierto filtro para el juicio oral. Lo cierto es que no solamente funciona como un filtro, porque si es así solamente se daría cuando hay acusación. Sin embargo, cuando hay sobreseimiento se da una etapa intermedia, pero muy fugaz, porque solamente se van a ver el tema del requerimiento de sobreseimiento y ver si se cumplen los requisitos. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, qué puede disponer el juez cuando se determine el sobreseimiento. ¿Cómo se inhibe y se deriva una carpeta? Bien, estas son cómo se inhibe y se deriva una carpeta. Estas son sobre todo, dependen los criterios. Si, por ejemplo, vas a derivar una carpeta por temas de competencia territorial o por temas de competencia de especialidad, lo que hace el fiscal es, por ejemplo, yo soy fiscal de Miraflores, Urquillo, San Borja. Ese es mi distrito fiscal. Yo trabajo en ese distrito fiscal. Y conozco un delito. Y esto no me van a dejar mentir los que trabajan en fiscalía, los chicos que trabajan en fiscalía, que siempre se dan este tipo de contiendas de competencia con la Fiscalía de Delitos Informáticos, la Fiscalía de Ciberdelincuencia. Llega a mí una denuncia en la que alguien dice que han entrado a su computadora, que han vulnerado un sistema informático y que han sacado información de su